Está bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. La semana que entra va a ser la última clase antes de las fiestas. Vamos a hacer una pausa por Rosh Hashanah y Yom Kippur. Seguimos con las leyes de Shabbat. Estamos hablando de la cocina. Y como la comida es una actividad central en Shabbat, porque son 3 comidas, la de viernes en la noche, la de Shabbat en la mañana o en la tarde, y luego la tercera se llama de Seudah Shelishit. Entonces hay muchas comidas. Entonces nos corresponde tener un buen conocimiento, un conocimiento exhaustivo sobre las leyes de cocinar, de cómo se prepara la comida, cómo se mantiene caliente la comida en Shabbat. Entonces empezamos a hablar sobre ese tema un poco la semana pasada. Lo que vamos a hacer hoy es repasar algunas leyes, pero quisiera mejor profundizarme un poco en los conceptos. Son varios conceptos que nos van a acompañar hablando de la cocina. Entonces, al entender bien estos conceptos, se nos va a hacer más fácil entender la halajá, porque como ya comenté, son varios detalles y hay varias costumbres sefaradíes que de vez en cuando. Entonces es mejor que tengamos un buen conocimiento de esos conceptos. Todos ustedes me imagino que ya entienden que está prohibido cocinar en Shabbat. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener comida y que para la comida esté caliente en Shabbat? Hay un concepto que dice que no hay cocción después de cocción, o en hebreo en bishul, ahar bishul. Si algo ya se cocinó, ya está cocinado, entonces, según la Torah, no se prohíbe volver a calentarlo o a cocinarlo, según la Torah. No lo hacemos por otros motivos, o sea, como ya mencioné, que hay decretos promulgados por los rabinos, que se llama en hebreo midrabanan. Entonces, de vez en cuando van a ver alguna halajá que dice que esto es midrabanan, de origen rabínico. Es importante saberlo porque de vez en cuando hay emergencias, hay casos de que se trata de uno que está enfermo, que ciertas cosas se permiten si es de Rabanán. A veces se permite también lo que es prohibido por la Torah por medio de uno que no es judío, dependiendo del caso. Eso se llama no hay cocción después de cocción. Pero, ¿desde cuándo está cocido? ¿Desde cuándo se considera que la comida está cocida? Eso es importante. Y hay diferentes opiniones en la Gemara desde cuándo se considera la comida cocida. Hay algunos que dicen si ya es apta para comer en momento de emergencia, ya es comestible. Nosotros seguimos la opinión más estricta, desde el momento que se puede servir a los invitados sin disculparse. O sea, ya se terminó más o menos la cocción. Somos más estrictos en ese aspecto. Aunque es un poco comestible antes, sin embargo, si no se finalizó la cocción, debemos ser estrictos. Y vamos a ver en qué situación debemos ser estrictos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pretendemos hacer? Pues, claro que sucede de que queramos tal vez calentar la comida y si no se cocinó, entonces sería prohibido por la Torah volver a calentarlo, porque no está cocinado por completo. Así que es muy importante tener eso en mente, si se va a calentar, y luego vamos a ver cómo se calienta o cómo se recalienta la comida en Shabbat de forma permitida. Así que en la práctica sí es importante saber la diferencia, saber si el alimento está completamente cocido o no. ¿Qué pasa si la cocción del guisado no se finalizó? ¿Qué puede pasar? No se trata de que vamos a cocinarlo, vamos a colocarlo sobre el fuego en Shabbat. No, estamos hablando de viernes, antes de Shabbat. Queremos hacer todos los preparativos, pero ¿cuál puede ser el problema si no se finalizó? Entonces ya habíamos hablado sobre eso, que los jajamim, los sabios, tenían que alguien tal vez por descuido no se dé cuenta y aumente
la intensidad del fuego. Hoy las estufas, los hornos, es fácil de regular, de aumentar, de bajar el calor. En aquel entonces también, aunque no tenían los botones ni las perillas que se podía aumentar o bajar, pero había otras formas de aumentar el calor del horno. Entonces, como siempre se temía de que eso posiblemente iba a pasar por descuido, entonces los Jajamim decretaron, promulgaron esta ley, de que no se puede colocar el guisado antes de Shabbat, a menos que esté tapado, a menos de que estamos seguros que no nos vayamos a olvidar que es Shabbat. Entonces, hay cierta forma, y sobre eso vamos a hablar la semana que entra, cómo se le hace, aunque ya lo mencioné que por medio de una chapa se puede hacer, pero lo vamos a explicar más en detalle la semana que entra. ¿Cómo le hacemos para no tener ese problema de que no está cocido por completo? Llegamos tarde el viernes, la señora no alcanzó, no tuvo tiempo de preparar toda la comida, todavía falta que se cocine. ¿Se permite o no? Sí se puede permitir hacerlo, colocarlo sobre el fuego o meterlo al horno, depende de qué se trata, pero tiene que ser de una forma de que ya no se teme de que por descuido aumente en Shabbat, porque si estamos hablando de viernes en la noche más que nada y no hay tiempo, ya llegan los invitados y la comida no está, o sea, todavía le falta. ¿Cómo se le hace? Entonces, eso sí puede pasar, que por descuido le aumente o sea, le suba el calor para que cocine más rápido. Entonces, tenemos que hacer algo para evitar que eso no suceda. Entonces, estamos hablando de una comida que no se finalizó la cocción, pero si es una comida completamente cruda, tiene esa ventaja de que si la vamos a comer hasta mañana el Shabbat, no el viernes en la noche, pues nos vamos a olvidar de ella, o sea, no nos va a preocupar de que todavía no está, la comida todavía no está cocinada, porque todavía falta, como el cholent, que se prepara y se come por lo regular el Shabbat de día. Entonces, aunque esté crudo, no lo vamos a tocar, no hay miedo de que alguien vaya sin querer subirle. Sí puede todavía pasar, porque a veces me di cuenta de que el crock-pot, por ejemplo, tiene high y low, y si uno lo deja en high sin querer, a veces se puede secar. Y vamos a hablar sobre ese tipo de situación. ¿Qué se hace cuando ya se está secando, se le acabó el agua? ¿Cómo le hacemos? No se le puede echar agua, el Shabbat. Entonces, ¿cómo se hace para que no se seque toda la comida? Todos dependen del cholent, todos están esperando comer el cholent. Imagínense, todavía más, si son 20 personas, 30 personas, si es un kiddush, ¿no? Es una fiesta y muchos invitados, y se va a quemar todo el cholent, que es la comida principal del día. ¿Cómo le hacemos para que no se seque? Entonces hay que tener cuidado, claro, de echarle suficiente agua, de no tocar las perillas de high y low, dejarlo antes, o sea, si ya se cocinó bien, se deja en low, en una lumbre baja, para que no se seque. Pero hay varias formas de hacerlo. Me di cuenta, por ejemplo, aquellos que lo preparan con una bolsa de plástico, no se quema, no se acaba el agua tan rápido. Hay que preguntarle a la gente que conoce el crock-pot, que tiene experiencia de cuál es la mejor forma de preparar el cholent para que no se queme, para que no se acabe el agua. Entonces, como dijimos, que aunque no hay prohibición de dejar la olla encima del fuego antes de Shabbat, una olla que todo ya está bien cocinado, aunque esté cocinándose en Shabbat, es posible hacerlo, es posible dejarlo, que siga cocinando en Shabbat. Pero los sabios, los jajamim, fueron los que prohibieron hacerlo en caso de que tal vez habrá necesidad de regular el calor. Entonces, en estos casos, si no está bien cocido y tal vez habrá necesidad de regular, ahí sí que empiezan los problemas. Pero digamos que la señora se prepara bien a tiempo,
ya todo está cocido desde el temprano en la mañana del viernes. Todo bien cocido. Entonces sí, ahí lo puede dejar sin chapa, sin nada. En realidad no va a hacer falta nada más. Pues ya está, ahí manteniéndose caliente. Sin embargo, hay ventajas de cubrir el fuego con aquella chapa de metal. Hay otras ventajas, aunque la comida ya está bien y no se teme de que por descuido suba o baje la lumbre. Pero vamos a ver que hay otras ventajas. Sin embargo, si no está cocido, entonces ahí sí que podemos evitar los problemas de que se temía, de que tal vez por descuido se regule el calor. Se puede evitar eso al cubrir el fuego. Eso nos puede ayudar bastante. Además, comentamos que aunque ya está cocido y no se teme que alguien vaya a regular el calor, hay otro problema. Los sabios también prohibieron hacer algo, una acción que se asemeja a la cocción. Eso se debe a algo que se llama un concepto Marit Ain. ¿Qué es Marit Ain? En español sería, tiene apariencia de cocinar. No es cocinar, no está cocinando, pero tiene esa apariencia. Ya se cocinó. Hay varios ejemplos, leyes, decretos promulgados, cosas que se prohíben hacer por Marit Ain. Les voy a dar un ejemplo nada más para que tengan una idea. Sabemos, me imagino que saben ustedes, que es prohibido tomar la sangre de un animal. Cualquier animal. Menos los peces. Se le antoja a alguien tomar sangre de pez, no está prohibido. La Torah nada más dice la sangre de animal, de un animal. Por eso le echamos sal, ¿no? Al pollo, a la carne. Se tiene que ablandar, se tiene que enjuagar y luego echarle sal, una sal muy espesa. Hoy ya no lo hacemos en la cocina como nuestros abuelos lo hacían, porque ya lo compramos todo listo en la tienda. Pero hay que sacar toda esa sangre, a menos que sea sobre una parrilla, ahí que se va quemando todo y la sangre puede escurrir. Ahí sí, hay que tener cuidado si compran el hígado, porque a veces les venden el hígado con toda la sangre. O sea, no está kasher, aunque es hígado kasher de un animal kasher, pero todavía tiene la sangre. Y eso puede ser muy problemático si se cocina. No se puede cocinar. Hay que asarlo sobre una superficie por donde la sangre puede escurrir y no quedarse ahí. ¿Okay? Entonces cuídense mucho con hígado, sea de pollo o de res, no importa. ¿Sí? El hígado es problemático si es que uno no lo sabe preparar. Entonces, ¿cuál es el Marit Ain? ¿Cuál es el problema con la sangre de pez? Hay un problema de Marit Ain. Aunque no está prohibido por la Torah, pero uno que está viendo a alguien tomando lo que no es jugo, sino sangre de pez, puede pensar que es sangre, el mismo color. Esto es Marit Ain. No sabe, no le preguntó, pues es culpa del que no le preguntó, pero igual culpa del que lo tomó sin avisar. Por eso se le aconseja poner escamas o huesos del pescado para que se dé cuenta el espectador, el que lo está mirando, de que no se trata de sangre típica de animal. Ese es un ejemplo de Marit Ain, que la gente a veces no interpreta bien lo que está viendo y llega a una conclusión errónea. Para evitar eso, para que no aprendan mal la halajá, entonces está prohibido hacer algo por Marit Ain, por esa apariencia que tiene. Entonces en Shabbat también hay cosas que tal vez sean permitidas por la Torah, pero prohibidas por los Jajamim, por Marit Ain. El espectador no sabe. Él piensa de cierta distancia que lo que se está haciendo es cocinando, no sabe que ya está cocinado, porque se hace igual, se pone la comida encima del fuego, no se fijó en la olla si ya está cocinado. ¿Me entienden? Entonces es muy importante saber que hay ciertas cosas, ciertas acciones prohibidas en Shabbat
permitidas por la Torah, pero los Jajamim decretaron que por Marit Ain se prohíbe, a menos de que hagamos algo para evitar ese Marit Ain, que no tenga esa apariencia. Si ya no tiene esa apariencia, ¿cuál sería el mejor ejemplo de este caso? Queremos calentar una comida, no se sabe, el espectador no sabe que ya está cocido, pero no va a haber ese problema de Marit Ain. Al colocar esa comida encima de una olla que está sobre el fuego, nadie cocina así, nadie cocina el pollo ni la carne encimándolo sobre otra olla. ¿Qué es lo que va a pensar uno al ver eso? Lo está calentando, o sea, nadie cocina de esa forma, entonces no hay ese miedo de que uno vaya a interpretarlo que está haciendo algo prohibido. Así, vamos a ver, hay varios ejemplos, no tiene que ser sobre otra olla, hay otras formas de hacerlo que no vamos a concluir que el señor o la señora está cometiendo algo prohibido en Shabbat. Hablando de Marit Ain, ¿se les ocurre otra cosa? ¿Qué más? Hay varios ejemplos de Marit Ain. Les voy a hacer una pregunta a ver si saben. Estamos en un banquete y comimos carne, y a veces sirven café. Llega el mesero y le da el café y le pregunta, ¿quiere crema? Depende. No, crema. ¿Y por qué no leche? Porque no se permite la leche, ¿no? Pero si alguien en la otra mesa está viendo la crema, va a pensar que es leche, ¿o no? Hoy ya no piensan así. La gente ya se acostumbró que lo que se sirve en un banquete, si es que se va a servir café, va a ser crema, no va a ser leche. En la casa de uno, si uno está tomando café y comiendo carne, pero el café lo está tomando con leche de almendra. Los jajamim dicen que es aconsejable poner almendras alrededor del café, sobre la mesa, para que la gente no se confunda al ver aquel líquido que parece ser lácteo, parece ser leche. Si es que la gente no sabe de eso, mejor evitar el Marit Ain. ¿Cómo? Pon almendras alrededor ahí, para que la gente se dé cuenta, no es leche. Son varios los ejemplos de Marit Ain. Nomás les digo algunos para que tengan una idea, que eso también puede suceder en Shabbat y en otras áreas de Halajá. Ok, entonces, ¿qué pasa si el alimento no está cocido? No se cocinó por completo. No se cocinó lo suficiente. Sería prohibido incluso mover de una zona de menor temperatura a una zona de mayor temperatura, porque al moverlo a una zona de mayor temperatura se va a calentar al grado de cocinar. Entonces, como no está cocinado lo suficiente, si estamos hablando de una superficie, de una chapa que tiene varias zonas de temperaturas, sería prohibido hacerlo porque no está cocido lo suficiente, y eso se considera cocinar. Al subirle el calor, al moverlo de una zona de menor calor a una zona de mayor calor. Otro ejemplo de cuando es muy importante saber si se cocinó lo suficiente es si uno quiere destapar, quitar la tapa de la olla, llega el viernes en la noche, se le ocurre de que tal vez no está lo suficientemente cocido, tal vez sí, tal vez se le olvidó algo, y de pura curiosidad quiere quitar la tapa de la olla donde está el guisado y ve que no está cocinado lo suficiente, todavía le falta media hora. No se puede volver a tapar la olla en este caso, porque ¿qué pasa al volver a tapar la olla? Eso implica que está acelerando la cocción. Al tapar la olla, si es que no se finalizó antes, entonces al volver a taparlo es lo que pasa. Entonces está prohibido. Entonces por eso conviene que ya esté cocido lo suficiente antes de Shabbat para evitar ese problema. Porque de vez en cuando sí queremos ver, sí queremos quitar la tapa para ver.
para ver si hay lo suficiente, llegó un invitado, para ver si le faltó algo, para ver, o digamos, llega el esposo, a ver qué preparaste, de pura curiosidad, sí, pero no está lo suficientemente cocido, no lo destapes, porque si lo destapas ya no se va a volver. O sea, puede ser que no hace falta volverlo a tapar, pero a veces sí. Si es que no está lo suficientemente cocido y lo dejamos destapado, ¿qué pasa? A ver, ustedes que saben cocinar. Se va el agua. Se va el agua más rápido. Sí. Por eso sería uno de los problemas si no está lo suficientemente cocido. Además, si no está lo suficientemente cocido, no se permite colocar una toalla. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez para que esté más caliente, para que se mantenga más caliente. Es cubrirlo, envolver la olla con una toalla. En Israel lo hacen mucho. Envuelven todo lo que está sobre la plata, sobre aquella chapa, también cubren con una toalla. No lo envuelven todo, pero por encima le ponen una toalla y sí se mantiene más caliente. Le ayuda, porque a veces la chapa no calienta lo suficiente. Mantiene la comida algo de caliente, pero para que se caliente bien, para que esté bien caliente el día siguiente, le ponen también una toalla. Entonces, en Shabbat no se puede ponerle toalla si es que no se cocinó antes de Shabbat, porque la toalla le ayuda o acelera la cocción. Vamos a ver más adelante que también hay ese problema adicional que se llama hatmaná, que es envolver comida antes de Shabbat y también en Shabbat, cómo hacerlo de forma que sea permitida. Pero hablando de calentar comida en Shabbat, vamos a ver también que hay una diferencia entre calentar o recalentar la comida sólida, todo lo que son sólidos, y líquidos. Los líquidos no siempre se permite recalentar. Vamos a ver esa diferencia, a veces alcanzamos a hablar sobre eso la semana que entra. Una diferencia entre sólidos y líquidos. A pesar de tener la chapa, a pesar de hacer todo bien, pero si se enfrió el líquido, puede ser problema de volver a recalentarlo en Shabbat. Entonces acuérdense que hay una diferencia entre líquidos y sólidos. Unos conceptos que debemos tener en mente en Shabbat. El primero es Shehiyah. Shehiyah es lo que describe la acción cuando se deja comida sobre el fuego antes de Shabbat. Shehiyah, lo estamos dejando que se espera ahí, que se quede ahí durante todo el Shabbat. Eso se denomina Shehiyah. Y queremos saber de qué manera se puede dejar esa comida antes de Shabbat. O sea, la Shehiyah, si alguien les pregunta o les comenta, ¿esto es Shehiyah? Sí, claro que sí, es Shehiyah, pero ¿de qué manera se puede y qué manera no se puede dejar la comida sobre el fuego antes de Shabbat? Antes. O sea, en Shabbat no se puede colocar sobre el fuego. Entonces aquí vamos a dejar la comida sobre el fuego antes de Shabbat. Entonces vamos a hacer Shehiyah. Ahí se va a quedar. ¿De qué manera se permite? ¿De qué manera no se permite? Y eso es sobre fuego, o sea, sobre la estufa. El horno también, igual. Hay forma de hacerlo y hay forma de que no se puede hacer. ¿Cómo dejamos la comida dentro del horno antes de Shabbat? Y si es posible, regresar la comida al horno. También hay una diferencia entre comida cruda, medio cocinada y cocinada. ¿Ok? Eso es más o menos un breve resumen sobre lo que ya más o menos platicamos, que hay ciertas veces que la comida se permite dejarla antes de Shabbat sobre el fuego. Va a depender si está cruda, medio cocinada o totalmente cocinada. Todo eso está relacionado con lo que los Jajamim describen como Shehiyah, dejando la comida sobre el fuego o en el horno antes de Shabbat. Luego tenemos el concepto, muy importante también, de Hazara. En hebreo, Hazara quiere decir regresar. Quitamos la olla del fuego y ahora queremos regresar la olla, ¿se puede o no? Toda la comida que se quitó en Shabbat, comida que estuvo ya sobre el fuego, ¿cómo se le hace para volver a ponerlo? O si se puede o no.
en Shabbat sobre el fuego. A veces se puede, a veces no se puede. Las condiciones, cómo se nos permite hacerlo, ojalá y la semana que entra vamos a estudiar cómo se hace, bajo qué condiciones. A veces se permite, a veces no. Pero hay que tener en mente que esto se llama Hazara. O sea, se preparó la comida antes de Shabbat, está bien, pero va a haber otro problema. ¿Cuál será el problema si ya dijimos que no hay cocción después de cocción? Ya se cocinó por completo, ya se finalizó, no hace falta nada. Entonces, ¿cuál sería el problema? De Hazara, de regresar a la olla. No importa que esté en el refrigerador, se enfrió. Entonces, ¿cuál sería el problema? De Hazara. El problema de Hazara, por lo regular, tiene que ver con Marit Ain. ¿Sí? Tienes toda la razón, ya está cocinada, ya está cocinado el guisado. Sin embargo, el espectador, el que lo va a estar viendo, sin investigarlo a fondo, no va a saber. Y va a estar viendo, será el vecino o alguien que esté pasando por ahí. Y aunque nadie esté, no importa. Marit Ain se prohíbe aunque nadie esté presente. No importa, ya que se prohibió el Marit Ain, no importa si alguien está presente o no. Entonces, por ese Marit Ain, vamos a ver que casi nunca se puede regresar algo del refrigerador que se enfrió. Si lo acabamos de quitar de la estufa, a veces sí se puede, depende si está cubierto el fuego o no. Pero del refrigerador, ¿cómo le hacemos para calentar algo que está ya en el refrigerador? La sopa que nos sobró del viernes en la noche, se nos antoja, queremos comer algo que ya se enfrió en Shabbat de día. Hay forma de hacerlo. El sólido es más fácil de volver a calentar que el líquido. Como dijimos antes, es diferente el líquido y el sólido. Igual, pero para evitar Marit Ain hay que hacerlo de cierta forma. Entonces va a depender esa Hazara, si es Hazara del refrigerador, si es Hazara de la mesa, o si simplemente lo quitamos por de mientras y queremos volver a regresarlo sobre el fuego. Si no está tapado el fuego, siempre se va a prohibir. No importa si lo tenemos en la mano y no lo colocamos en la mesa, y no importa si apenas hace 5 segundos lo quitamos del fuego y todavía está hirviendo. Si no está tapado el fuego, no se permite. Por eso, les digo ya de una vez, siempre en todas las casas judías hay una chapa metálica o algo de ese tipo para prevenir esos problemas si queremos volver a colocarlo encima del fuego, no directamente sobre el fuego, sino sobre la chapa. Si hay forma que se permite, o a un lado también se permite, no directamente sobre el fuego. A un lado, porque a veces cerca de donde está la lumbre calienta un poco, se mantiene caliente, pero directamente sobre el fuego nunca se permite. Igual es el horno. ¿Qué tiene de mal el horno? O sea, el pan ya se horneó, la jalá, ¿por qué no lo puedo volver a meter al horno si es que está encendido? Igual, Marit Ain, ese es el único problema. En este caso, de regresar las ollas o de volver a meter el pan en la jalá en el horno, si ya está hecho, el único problema, por lo regular, es Marit Ain. Entonces, en Shabbat hay bastantes halajot relacionados simplemente con ese concepto que se llama Marit Ain. Les comenté sobre Atmaná. Eso es un detalle, no vamos a estudiarlo muy a fondo, pero se trata de envolver la olla para que se mantenga el calor. Hay forma de envolver la olla por todos los lados para que se mantenga bien caliente, y eso se prohíbe antes de Shabbat, más todavía en Shabbat, a menos de que se haga de cierta forma. Sí vamos a comentar algo sobre eso, pero no mucho en detalle. Alguien me preguntó sobre el timer. El timer también es muy buena pregunta, cómo usar el timer. ¿Saben lo que es un timer? Es un reloj. Son varias halajot que tienen que ver con timer, sea el aire acondicionado, sea la comida, sea las luces. Entonces, tal vez vamos a comentar un poco sobre el timer de la cocina, tal vez la semana que entra, tal vez. No crean que un timer les puede resolver todos los problemas
porque no se puede cocinar en Shabbat. O sea, no pueden dejar algo que se cocine en Shabbat por medio de un timer. Entonces está haciendo todo el trabajo en Shabbat. Que no importa que sea por un timer. A veces el timer nos ayuda para apagar el calentador, para apagar el aire acondicionado, para apagar las luces. Eso ya es otra cosa. Pero es mejor evitar usar timer en Shabbat y en las fiestas, a menos de que sea para apagar, tal vez. Entonces, como son varios detalles, varias alajot, dependiendo si estamos hablando de aire acondicionado o de las luces o de la cocina, de la comida, mejor lo dejamos para otra vez. Hay varias opiniones también, qué se permite, qué no se permite. Porque acuérdense de una regla muy fundamental en Shabbat: lo que nos prohíbe a nosotros hacer, también está prohibido decirle a un no judío que lo haga para nosotros. Entonces, ¿para qué a veces sí se les llama a uno que no es judío? Hay casos que sí se permite. Uno de ellos es si alguien está enfermo. En caso de enfermedad, los jajamim sí permitieron usar un no judío para conseguirle la medicina, para prepararle algo que para nosotros está prohibido. No estamos hablando que hay una emergencia, riesgo de vida, o sea, casos de peligro, claro que uno puede hacerlo hasta solo, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces no crean que se le puede pedir un favor al portero o al jardinero, al que sea de la calle que no es judío, que le haga todo en la casa. Eso no se permite. Luego vamos a ver el caso de que la comida sí, ya está cocinada, ya está hecha. Está cocida o está horneada o es una comida frita. Vamos a decir horneada. ¿Se puede cocinar lo que ya está horneado? Acabamos de decir que hay un concepto que dice que no hay cocción después de cocción. Ya se cocinó o ya se horneó. ¿Es lo mismo? Vamos a hablar sobre eso, que algo que se horneó no necesariamente se puede cocinar, porque le estamos cambiando un poco el estatus. No es igual hornear después de cocinar, cocinar después de hornear, o si algo es frito. Entonces, eso a veces también puede ser un problema, un detalle que debemos considerar. Digamos, un pedazo de jalá está horneado, ¿se permite meterlo en la sopa caliente? ¿Qué es lo que hace la sopa caliente? Lo va a cocinar. Y esto se horneó. Pero vamos a ver que a veces sí se puede, porque la sopa se encuentra en un plato. Y ese plato no es tan caliente como la olla que estaba sobre el fuego. Entonces sí hay una diferencia. Pero a pesar de eso, nada más quise que entiendan que a veces hay que cuidarse de eso, que si algo se horneó, no necesariamente se permite cocinar, porque esa ley o ese concepto de que no hay cocción después de cocción, está hablando de cocción, pero si es otra forma, si es horneado o frito, tal vez sea un poco diferente. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre el fuego. Ya más o menos entendemos de que la comida puede ser cruda, puede ser medio cocinada, puede ser que ya se finalizó, ya es comestible, y eso claro que es importante para que sepamos si se puede colocar sobre el fuego o sobre la chapa en Shabbat. Aunque esté cubierto con la chapa, pero se va a calentar bastante, tiene que estar ya cocinado, porque si no se cocinó antes de Shabbat, ¿de qué sirve la chapa entonces? Igual, caliente. La chapa es bastante caliente. Entonces, eso más o menos ya entendemos. Pero también nos va a ayudar a entender los siguientes conceptos en Shabbat, para entender otros casos. Keli Rishon. Hay Keli Rishon, Keli Sheni, Keli Shlishi. Keli Rishon quiere decir el utensilio que estuvo sobre el fuego. Es el Rishon. En hebreo Rishon quiere decir el primero. Keli Rishon, el primer utensilio que está sobre el fuego. Este Keli Rishon puede ser que ya no esté sobre el fuego. Entonces, calienta menos. ¿Está sobre el fuego? Claro que calienta. Entonces le puedo agregar condimentos, especias, o sea, le faltó sal, faltó pimienta. Vamos a ver la diferencia entre algo que está sobre el fuego
y algo que ya no está sobre el fuego, dependiendo qué es lo que le estamos agregando. Pero es importante saber lo que es el Keli Rishon. El Keli Rishon es el que más calienta, porque estuvo sobre el fuego, aunque ahora no está sobre el fuego, no importa, sigue hirviendo, a menos de que ya pasó 1 hora o 2 horas, ya no calienta tanto. Tenemos también algo que se llama Irui Keli Rishon. Irui Keli Rishon es que tenemos esa agua hirviente y vamos a verter del Keli Rishon al vaso, al plato. Entonces, al verter, ¿qué es lo que sucede? Fluye esa agua caliente y aún alcanza cocinar la primera capa de la comida. Entonces eso puede ser problemático. Entonces, aunque no estamos echando, aunque no metimos nada dentro del Keli Rishon, por lo obvio, porque es muy caliente, el Irui, cuando empieza uno a verter del Keli Rishon, también hierve bastante. ¿Cuándo vamos a usar el Irui Keli Rishon? ¿En qué caso? Si uno quiere calentar, en Guatemala creo que en algunos países le llaman la pacha del bebé. ¿Ah? El biberón, sí. Lo conoces como biberón, pero para aquellos que no son de México, creo que le dicen pacha. ¿Sí? Entonces queremos calentar la pacha que está fría, que está en el refrigerador, el biberón. Entonces, como es de plástico, el irui no afecta la leche directamente, afecta la botella de plástico, la primera capa. Entonces no pasó nada. Eso se permite entonces para calentarlo. O sea, lo vamos a calentar, digamos, no sé, 1 minuto, hasta que esté bien para el bebé. Eso sí se permite. Echarle irui, verter del Keli Rishon sobre hojas de té ya va a ser un problema. ¿Me entienden? Dependiendo sobre qué le estamos echando esa agua caliente. Todo eso es de irui. Pero ahora llegamos a Keli Sheni. Keli Sheni es el utensilio donde fue vertido el contenido del Keli Rishon. Entonces agarramos el Keli Rishon, una cafetera, y salió el agua, irui, y ¿dónde está? Cayó dentro de un vaso. El vaso o el plato es el Kli Sheni, es el segundo utensilio. La sopa, el agua que se encuentra en el Kli Sheni ya no es tan caliente. ¿Qué es lo que lo enfrió? Las paredes del Kli Sheni. Las paredes del Keli Rishon estaban sobre el fuego, entonces están muy calientes. Pero una vez que ya está vertido todo el contenido del Keli Rishon, o una parte del contenido, está ya en Keli Sheni, en el segundo utensilio. El segundo utensilio no tiene esa capacidad de calentar, de cocinar como el primero. Ya se enfrió un poco. Así que si uno quiere agregar algo en su vaso, en su plato, puede ser que se le permita, depende de qué. Y eso ya lo habíamos estudiado un poco sobre el Kalei Habishul. Y ahorita vamos a hablar sobre esas cosas que son medio delicadas, que fácilmente se cocinan. Pero si quiero agregar ahorita leche al café, el agua caliente ya se encuentra en un vaso y ahora le voy a echar leche fría. ¿No se va a cocinar la leche? No. ¿Por qué no se va a cocinar la leche? Agua caliente en el vaso, porque ya se encuentra esa agua caliente en un Keli Sheni, en el segundo utensilio, no en el utensilio que estuvo sobre el fuego. ¿Me entienden? Y tampoco le estoy echando directamente del Keli Rishon. Al verter también calienta bastante, pero si ya está en el vaso, si ya está en el plato, entonces ya es un Keli Sheni. El Keli Sheni por lo regular no cocina, no tiene esa
capacidad de cocinar. Keli Shelishi, el tercero, ya que es vertido del Keli Sheni, ya se enfrió bastante, mucho más que el Keli Sheni, y ya casi se permite todo el Keli Sheni. Y eso nos va a ayudar a entender cómo preparar el té o el café en Shabbat. Hablamos sobre Kalei HaBishul. Si se acuerdan, Kalei HaBishul quiere decir aquellas cosas que fácilmente se cocinan. Kalei, fácilmente. Son muy sensibles al calor. Y no sabemos todas las comidas, cuáles sí, cuáles no. No somos tan expertos, pero algunos sí. Hay cosas, hay hierbas, las hojas de té, que sabemos que fácilmente se cocinan. Entonces, por eso, para evitar problemas, tenemos que tener cuidado con todo lo que es Kalei HaBishul, todo lo que está incluido en esa categoría que fácilmente se cocina, que son sensibles, que no se pueden agregar en un Keli Sheni. Keli Rishon, claro que no, que estaba sobre fuego, pero ya el Keli Sheni ya no calienta tanto, sí, pero hay Kalei HaBishul, ciertas comidas que sí se pueden cocinar fácilmente, rápidamente en un Keli Sheni. Entonces hay que cuidarse de eso. Entonces, a menos de que sabemos de seguro que eso no se va a cocinar en Keli Sheni, se permite. Por eso a la sopa que ya se encuentra en Keli Sheni o Keli Shlishi, ¿por qué a veces la sopa se encuentra en Keli Shlishi? Porque se usó un cucharón también, ¿no? Entonces el cucharón ya es tal vez un Keli Sheni, luego la sopa ya puede ser Keli Shlishi. Entonces lo más seguro es de que esta sopa ya no calienta tanto, entonces si le queremos agregar un poco de pan, un poco de no sé qué, cosas que se le echan a la sopa, sí, no, sal sí, o sea, el sal seguro no se cocina fácilmente, pero aunque sea algo que sí puede cocinarse, tal vez hay menos problemas, menos dudas si estamos hablando de un Keli Shelishi. Si no es Keli Shelishi, ahí sí que depende qué le vamos a echar. En Shabbat no se puede poner ya sal, ¿no? ¿Cómo? Que ya no se puede poner sal. Sí se puede, a la sopa que está en el plato, sí. A la olla, no. No. Lo que está sobre el fuego, no se permite poner nada, no se le echa nada. Ahorita estamos hablando de que ya no está sobre el fuego. Hay ciertas cosas que no se puede agregar, porque son Kalei HaBishul, se cocinan fácilmente, aunque ya está dentro de un vaso o un plato. Las hojas de té es un ejemplo. Otro concepto que también nos puede ayudar en el Hot Shabbat es algo que se llama Yad Soledet Bo. Queremos saber si todavía está caliente el contenido, el líquido, y a veces la halajá nos pregunta, ¿es Yad Soledet Bo o no? Yad Soledet Bo quiere decir que está a una temperatura que provoca el retiro de la mano. ¿Me entienden? No se puede palpar fácilmente. Es un grado de calor que se encoge la mano. O sea, resiste, o sea, no quiere seguir palpando porque está bastante caliente. Eso se llama Yad Soledet Bo. O sea, provoca el retiro de la mano. Está muy caliente todavía. No hierve y no puede cocinar. Sin embargo, todavía Yad Soledet Bo. ¿Me entienden? Entonces, por eso, si sabemos de que algo todavía es Yad Soledet Bo, eso también nos puede ayudar en Shabbat con ciertas halajot. Porque si ya se enfrió por completo, les di un ejemplo antes sobre el líquido. Sobre el líquido dijimos que es diferente a algo que es sólido. Pero va a depender si el líquido se enfrió lo suficiente de que ya no es Yad Soledet Bo, ya no está caliente para nada, o que todavía sí, si le puedo echar algo o si lo puedo regresar sobre el fuego. Va a depender mucho si todavía Yad Soledet Bo, a qué grado está, a qué temperatura está el líquido o el guisado. Nos falta nomás hablar sobre un detalle que sí vamos a profundizarnos un poco cuando hablamos de la chapa, y eso es si estamos cocinando pero no de manera habitual.
no se permite cocinar. Sin embargo, si no es de manera habitual, no hay chapa, pero hay una caldera. Hay una caldera o un calentador de agua sobre el fuego. Eso no es la manera habitual de cocinar, y aunque no se pueda cocinar o no se pueda calentar cierto guisado en Shabbat, pero tal vez encima de un calentador o de una caldera sí se puede. ¿Por qué? Porque así no se cocina. Entonces no va a haber ese problema de Marit Ain. De eso sirve la chapa. Nada más que les di otro ejemplo de otra forma, de otra manera que no es habitual de cocinar, que ahí sí a veces nos ayuda a calentar la comida. No tiene esa apariencia y no se asemeja a la prohibición de cocinar algo en Shabbat. Esos son los conceptos. Para la semana que entra vamos a hablar sobre cómo aplicar todo eso, o sea, cómo nos ayuda a entender de qué forma se permite calentar, colocar la comida que sea permitido antes de Shabbat y también en Shabbat. Pero antes de que terminemos, nada más les quiero decir un detalle más que es muy importante. Hay unos que no saben de eso, y eso es el boiler, el calentador de agua. Ustedes tal vez conocen el boiler, el típico boiler, que se acumula el agua calentándose. Entonces no se puede usar agua caliente que sale del boiler. ¿Por qué? Porque luego, después de que sale el agua caliente, entra agua fría, entonces se calienta. ¿Conocen la llave mano-mando? En español en México le decimos llave de mano-mando, ¿no? La principal. ¿Cómo? La llave principal. No, una llave, un faucet, mano-mando. No, hace mucho que no vas a México, entonces. Mano-mando es single handle, creo que así le dicen aquí. No son dos llaves, caliente y fría, una sola llave. A la derecha es agua fría, a la izquierda es agua caliente. Eso en español de México por lo menos le decimos llave de mano-mando. Entonces hay que cuidarse de cómo se abre el agua, cómo abrimos la llave, para que no salga agua caliente, porque esa agua caliente no se permite en Shabbat. Aunque lo poco que salió no pasa nada, pero luego va a entrar agua fría, y eso es el problema, cuando llega el agua fría y se calienta. Pero hoy en día también hay algo que se llama tankless water heater, en inglés. El tankless es el calentador circulante, el calentador que le dicen también instantáneo, o hay algunos que le dicen calentador de paso. Ese calentador no se acumula el agua, es a base de electricidad y de gas, pero no se acumula el agua en el tanque, es instantáneo casi. Entonces al abrir la llave, dentro de unos segundos se calienta el agua. Es muy bueno, y eso es medio problemático en Shabbat y durante las fiestas también, porque durante las fiestas no pasa nada si se abre la llave, porque se nos permite calentar. Si ya está la lumbre, durante las fiestas se permite calentar, cocinar. Pero usando el tankless va a ser un problema Shabbat y durante las fiestas, porque es a base de electricidad y es instantáneo. Al abrir la llave, luego se prende el calentador circulante ese. Entonces hay gente que no sabe que para los hagim, para las fiestas, hay que apagarlo para evitar que no lo prenda sin querer. Por ese luego se prende. El otro calentador, ese que le dicen boiler, tarda en calentarse porque tiene bastante agua que se acumuló dentro del tanque. Pero ese no tiene tanque, es tankless, sin tanque, y circula y es instantáneo, se prende luego. Entonces sería prohibido en Shabbat y durante las fiestas. O sea, es muy ventajoso, es muy buen calentador, es instantáneo, no hay que esperarse, y alcanza para varias regaderas en la casa. He escuchado, por ejemplo, las personas que viven en un edificio, sí, y usan el boiler, pero no es boiler individual, es para todo el edificio. Sí. En ese caso, ¿qué hacen estas personas? No. ¿Bañarse, por ejemplo? O No.
igual, o sea, Te implica lo mismo. sí, tal vez sea menos problemático, pero igual no se permite, porque está uno causando de que las aguas frías entren y tal vez tarden en calentar, pero se van a calentar. Entonces, por eso evitamos usarlo en Shabbat, durante las fiestas si se permite. Pero el calentador circulante ese de que no tiene tanque, no se acumula el agua, no se permite para nada. Hay que tener eso en mente porque sí es ventajoso, sí tiene sus ventajas, pero para Shabbat y para los Hagim, para los días festivos, no se va a permitir. Nada más acuérdense de ese detalle de que hay que cuidarse con la llave, sea que tenga un boiler, y más todavía si tiene el tanque, que es más problemático por el hecho de que es instantáneo. Está bien, Be'ezrat Hashem, ojalá y para la semana que entra ya podemos empezar a aplicar todos esos conocimientos, los conceptos, y para ver cómo prepararnos bien para el Shabbat. Be'ezrat Hashem.